Hola a todos y a todas. Vamos a hablar en esta clase sobre una cualidad del sonido que es el timbre y sobre una forma de analizar el timbre que es a partir de su espectro, de las componentes que hacen que un determinado tipo de sonido sea identificable y reconocido respecto a otro, incluso cuando comparamos sonidos que tienen la misma amplitud y frecuencia, como puede ser, por ejemplo, el caso de dos voces cantando una misma nota o dos instrumentos tocando la misma nota, en los cuales yo puedo reconocer y diferenciar el timbre de uno y de otro. Eso es porque diferentes instrumentos emiten diferentes formas de onda, diferentes voces emiten diferentes formas de onda, diferentes tipos de sonidos naturales emiten diferentes formas de onda, y esas diferentes formas de onda contienen diferentes espectros sonoros que nosotros vamos a estudiar a partir de descomponer los sonidos complejos en una suma de ondas simples de diferentes frecuencias y amplitudes. La onda más simple que existe es una onda que se llama sinusoidal. Es una onda que está compuesta por una única frecuencia. Esa frecuencia puede ser grave, media, aguda, pero en todos los casos es una única frecuencia. Yo estoy utilizando acá dos herramientas para el análisis. Uno es el osciloscopio, que me permite ver la evolución de la amplitud de la señal a lo largo del tiempo, y otro es el espectrómetro, que me permite ver la amplitud de las distintas frecuencias que están dentro del espectro audible, dentro del espectro de lo que yo puedo escuchar, que va más o menos entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, entre los 20 ciclos por segundo y los 20.000 ciclos por segundo. Acá tenemos, por ejemplo, una onda de unos 60 Hz, y acá tenemos, por ejemplo, una onda de 2200 Hz, para que vean más o menos un rango dentro de algo grave y medio agudo. Todavía quedan un montón de frecuencias más altas audibles y algunas frecuencias bajas también. La onda sinusoidal se puede producir por medios electrónicos, particularmente por medio de instrumentos o equipamiento digital. No es posible encontrarla realmente en la naturaleza, aunque algunos sonidos muy opacos, como pueden ser los de un silbido o quizás una nota muy aguda de un violín, o tal vez el sonido de un diapasón, se parezcan casi a una onda pura. No es posible generar una onda pura ni por medios analógicos ni por medios acústicos totalmente. Incluso esta onda digital que yo estoy generando como una sinusoidal matemáticamente perfecta, al amplificarla se va a sufrir algún grado de distorsión y mi oído nunca va a escuchar exactamente una onda totalmente sinusoidal. Pero para estos fines teóricos y descriptivos nos sirve mucho el ejemplo. Yo estoy utilizando en este momento el programa Operator de Ableton Live, porque es un programa que tiene varias herramientas didácticas que me permiten hacer más fluida esta explicación, pero se pueden hacer estos ejemplos con montones de software y hardware, muchos de los cuales por supuesto están disponibles en forma gratuita. Esto que voy a explicar no está vinculado al programa en sí mismo, sino más que nada a los aspectos conceptuales que queremos desarrollar. Lo que voy a hacer yo ahora es analizar, por ejemplo, un sonido grave y complejo, un sonido que no está compuesto por una única frecuencia, sino por varias frecuencias. Este, por ejemplo, es un sonido grave y brillante. Tiene una frecuencia fundamental bastante grave y con bastante amplitud, y tiene varios armónicos de diferentes amplitudes que en general tienden a ir decreciendo, pero que, como pueden ver, ocupan casi todo el rango del espectro audible. Ahora voy a hacer una modificación a este sonido de bajo, digamos, como para que el sonido se vaya haciendo más opaco a medida que transcurre el tiempo, mientras va decreciendo la amplitud total. Ahora voy a hacer un ejemplo en el cual el sonido se va a opacar muy rápidamente, pero el resto de la parte grave, que contiene una onda sinusoidal fundamental, va a tardar más en extinguirse.
Todos los sonidos que no sean el de la onda sinusoidal se pueden descomponer en una suma de ondas sinusoidales de diferentes frecuencias. Yo ahora voy a hacer el proceso que se llama síntesis aditiva, que es construir un sonido complejo a partir de la suma de ondas simples. Para eso voy a utilizar esta herramienta del operator, en el cual tengo un mezclador de formas de ondas sinusoidales que son todos múltiplos enteros de una determinada frecuencia. Yo voy a emitir una frecuencia de 220 Hz, 220 ciclos por segundo, y acá voy a ir subiendo las amplitudes a diferentes frecuencias que sean múltiplos enteros de la que yo estoy tocando, que en este caso es una nota La de 220 Hz. O sea que yo acá tengo 220 Hz multiplicado por 1, o sea 220, acá tendré 220 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, etc. 220, 440, 660, 880, 1100, o sea 220 multiplicado por 2, 3, 4, 5, 6, etc. Cualquier frecuencia que yo toque en el teclado, acá la puedo multiplicar por números enteros. El resultado es una onda que va a ser armónica, que va a seguir teniendo 220 Hz, pero va a tener componentes más agudas y el sonido seguirá siendo más brillante a medida que yo voy sumando frecuencias. Yo acabo de construir una forma de onda que se parece a una onda que luego vamos a estudiar más adelante, que se llama diente de sierra, y en este caso la hice con 16 múltiplos enteros de una frecuencia fundamental de 220 Hz. Si yo emito esta onda en una frecuencia mayor o en una frecuencia menor, el espectro es el mismo, solo que son múltiplos enteros de otra frecuencia fundamental. Yo puedo mezclar estas ondas sinusoidales de diferentes maneras. Y el resultado son diferentes formas de onda y diferentes timbres, pero todas las ondas que estamos escuchando tienen la misma frecuencia, en este caso 220 Hz. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy sumando son múltiplos enteros de esta frecuencia que se llama fundamental y tiene 220 Hz. Incluso yo podría crear un sonido en el cual la onda fundamental no sea la onda de mayor volumen, e igual el sonido tendrá la misma frecuencia, solamente que con menos componentes graves. Incluso podría ni siquiera tener la frecuencia fundamental y la forma de onda seguiría teniendo el mismo periodo que si la fundamental estuviera presente. Observen que la forma de onda cambia, pero su periodo no. Si yo toco, por ejemplo, esta frecuencia o esta nota y cambio el timbre, cambio el espectro, ustedes siempre perciben la misma altura o la misma nota, a pesar de que el timbre es distinto. En este caso, lo que estamos analizando son espectros armónicos, espectros que nos dan como onda resultante una onda periódica, dado que todas las frecuencias que yo estoy combinando son frecuencias múltiplos enteros de una frecuencia fundamental. Todos los sonidos que nosotros escuchamos se pueden descomponer en este tipo de proceso y específicamente existe un tipo de síntesis para hacer la idea inversa, que es crear el sonido complejo a partir de suma de ondas simples, y se llama síntesis aditiva. Yo ahora voy a hacer un ejemplo en el cual voy a crear un tipo de espectro que no va a ser armónico. Voy a utilizar 4 generadores de ondas sinusoidales, pero los voy a poner afinados en frecuencias que no sean múltiplos enteros.
Al primer generador le voy a poner el valor 1, o sea, multiplicar la frecuencia de lo que yo toque, 220 por 1. Al segundo por 2, al tercero por 3 y al cuarto por 4. Hasta acá sería exactamente lo mismo que hice antes, y cada vez que yo suba una amplitud de cada uno de estos generadores, voy a tener como resultado un espectro armónico, porque lo que yo sumé es toda una serie de múltiplos enteros, en este caso 220 multiplicado por 1, por 2, por 3 y por 4. Pero con estos controles yo puedo desafinar estas frecuencias para que, en lugar de ser, por ejemplo, la multiplicación de la fundamental por 3, sea por 3, por ejemplo, 128. Ya el resultado, a diferencia de esto, es un sonido aperiódico. No se escucha cuando yo vuelvo a tocar estas alturas como si fueran varios sonidos, sino que es un mismo sonido que ya no tiene una altura definida. Voy a desafinar el resto de los parciales. Y acá tenemos como resultado un sonido inarmónico. Lo voy a tocar más agudo, lo voy a hacer más corto, y vean que, por ejemplo, mi sonido va a ir teniendo características como las de un determinado tipo de instrumento de percusión. Este sonido es inarmónico, las parciales que lo integran no son múltiplos enteros de ninguna fundamental, y sin embargo no es que es necesariamente un sonido que me puede resultar totalmente disonante. Hay sonidos inarmónicos extremos, como por ejemplo el caso del ruido blanco, en el cual están presentes todas las frecuencias del espectro audible, y el nombre ruido blanco es una analogía con lo que pasa con la luz blanca, que es la suma de las frecuencias de todos los colores. Y en este caso tengo lo que sería el extremo contrario a una onda sinusoidal. Esto es una onda que contiene todas las frecuencias posibles que hay en el espectro audible, múltiplos enteros y no múltiplos enteros, porque están simplemente todas las que se pueden escuchar. Tengan en cuenta que esto que estamos viendo acá tiene mucha relación con lo que se ve en la parte de imagen y de luz, en el estudio de los fenómenos, tanto para lo sonoro como para lo lumínico, y que todo esto tiene terminología y conceptos que son muy similares entre sí.